Amigos, buenas noches. Les doy la bienvenida y con mucho gusto, como siempre, a nuestra mesa de análisis. En Nosotros Decimos. Soy Jonás a través de Canal 10 y hoy, que es 25 de julio, les adelanto, vamos a revisar, en la medida que el tiempo nos lo permita, los temas más actuales en la vida de nuestra ciudad, de nuestro estado e incluso del país. Por eso le digo, es muy ambicioso, pero hablaremos de seguridad, de economía, de derechos humanos, los eventos que han ido marcando los últimos días en nuestra agenda pública y que no nos permiten quedarnos ajenos. Hablaremos de las autoridades, pero también del papel de la sociedad, y me acompañará un grupo de académicos y revisores permanentes de nuestra realidad. Comenzamos rapidísimo con esta breve introducción. Diversos sucesos de inseguridad han marcado la agenda de los últimos días. Entre ellos, y el más notorio quizá, es el feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, una mujer alegre, extrovertida y partidaria de la justicia, quien el pasado 16 de julio fue rociada con ácido y quemada viva, falleciendo días después. Ella, según describen sus amigas y vecinos, era una mujer alegre, extrovertida y partidaria de la justicia. Se dedicaba a trabajar para Bruno, su hijo de 11 años, diagnosticado con autismo severo. Este hecho no solo visibiliza el aumento de la violencia contra las mujeres, sino también los problemas de intolerancia y una problemática social que se acentúa. Por otro lado, este fin de semana se cometió un homicidio múltiple. 6 personas en un centro de rehabilitación en Tlaquepaque fueron asesinadas. 5 hombres con edades que van de los 20 a 25 años y una menor de edad de 16 años. Este hecho habló de otro ángulo de la inseguridad, la falta de regulación de este tipo de espacios presuntamente dedicados a la rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Sin embargo, la encuesta nacional de seguridad pública urbana, ENSU del INEGI, señala que la percepción de inseguridad en Jalisco mejoró un 6.4% en relación al año pasado. Esto según cifras que ubican a nuestro estado por debajo de la media nacional, con 64.9%, mientras que la percepción de inseguridad en el país es de 67.4%. En promedio, en los municipios evaluados en Jalisco, que fueron Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque y Puerto Vallarta, la percepción de seguridad mejoró 6.4 puntos porcentuales. Además, en materia de confianza en las autoridades, la Policía Estatal de Jalisco supera a la media nacional. Para Nosotros Decimos, Georgina Flores, Quiero TV. Bien, con este recordatorio iniciamos esta noche Nosotros Decimos. Insisto, el tema es seguridad, pero también tenemos otros en agenda. Vámonos rapidísimo a la mesa. Déjeme presentarle a quienes nos acompañan esta noche, comenzando por nuestra invitada. Es la maestra Cinti Ramírez, ella es catedrática en el TEC de Monterrey o en el ITES aquí en Guadalajara. Bienvenida, maestra. Gracias, Jonás. Buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, y también está con nosotros, y ahora sí comienzo de izquierda a derecha, Vicente Viveros. Bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos. Jonás, buenas tardes. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas hoy. Radioescuchas y también televidentes. ¿Cómo no? El maestro Eduardo González, que está con nosotros esta noche. Nosotros ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo. El maestro Héctor Ruiz, también analista de políticas públicas. Todos han estado frente a grupos, son académicos también. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues comencemos rápidamente, son muchos los temas que quisiera abordar. Les ofrezco una disculpa de inicio porque pues les voy a suplicar que seamos sintéticos. Sé que ustedes tienen puntos de vista muy amplios sobre el tema, pero son muchas voces y yo quiero que nuestros televidentes no se pierdan ninguna. Me gustaría comenzar con la maestra Cinti Ramírez porque el primer tema, ya lo presentábamos, pues tiene que ver con un hecho que marcó nuevamente la agenda pública. La muerte violenta, un feminicidio, al menos es lo que nos han dicho las autoridades hasta el momento, de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, que no es el primero y tristemente no va a ser el último, pero ha venido dejando un precedente en los últimos días. Maestra. Sí, el caso de Luz Raquel creo que es uno de esos casos que como sociedad nos mueven y nos empiezan a quizás hacer que nos preguntemos qué es lo que sucede detrás, ¿no? Decía el gobernador, es producto de la descomposición social. Pues desde luego hay muchos elementos que indican que la crisis de violencia, tanto sistemática del crimen organizado como violencia entre la ciudadanía, indican cuestiones de descomposición social, pero creo que tendríamos que ir más allá. En el caso específico de Luz Raquel, creo que hay 2 cuestiones muy importantes. Uno, resaltar para los televidentes por qué
los asesinatos violentos de mujeres deben investigarse con perspectiva de género, que es lo que está sucediendo en este caso, para determinar si efectivamente ha ocurrido un feminicidio o no, es decir, si hay elementos de violencia de género detrás del asesinato violento de una mujer, ¿no? En el caso de Luz Raquel, pues es muy evidente que contaba con medidas de protección desde tiempo antes, ya lo ha confirmado el gobernador, por una serie de denuncias ante amenazas de las que había sido objeto por sus vecinos, ¿no? Están las pintas en la pared y hay elementos sin duda de género detrás de esto. Entonces esto se ha discutido mucho, solamente quisiera decir que los asesinatos violentos de mujeres que denominamos feminicidios se denominan así y se separan de un homicidio tradicional de un hombre por la naturaleza distinta que tienen como fenómeno a nivel sociológico, ni siquiera a nivel jurídico. A nivel sociológico se trata de un asesinato con ensañamiento y a partir de las relaciones de género que son desiguales y todo este tipo de cuestiones. Por eso es importante tomar esa perspectiva en el caso de Luz Raquel. Pero hay otro debate que se está dejando de lado en este caso y tiene que ver con el tema de los cuidados. Dicen ahí que las amenazas responden a que los vecinos no aguantaban los ruidos que hacía el pequeñito de Luz Raquel, que está diagnosticado con autismo, ¿no? Ahí la discusión es, ella es una madre que fue puesta en una posición, al igual que su hijo, de vulnerabilidad, porque somos carentes de un sistema nacional de cuidados. Ella tenía que hacerse cargo de su hijo en su casa y esto empieza a generar esta dinámica social que ya hemos escuchado varias veces en la prensa, que deriva en este terrible ataque del que fue objeto y con el que termina siendo asesinada, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas, hay dos situaciones de vulnerabilidad, su condición de mujer, pero también la condición social que las pone a ella y a su hijo en una situación de extrema vulnerabilidad, porque los cuidados en México y la salud pública en México están relacionadas con la condición laboral que tiene un trabajador. Están las personas completamente y las familias desprovistas de servicios de cuidado que deberíamos de tener. Entonces, eso es lo que yo quisiera resaltar. Se ha hablado mucho del tema, pero creo que no hay que dejar esa segunda parte de lado. Muy bien, maestra. Nada más déjenme apuntar para darle la voz a nuestros demás invitados. Me gustaría conocer su punto de vista, porque además es la única mujer en la mesa. Yo no había visto, en el caso de un feminicidio, que el asunto saliera del círculo íntimo. Es decir, todos los homicidios de odio se daban entre personas que habían tenido una relación. En este momento la Fiscalía está investigando. Tenemos versiones. Se dice que, y en este caso que a ella la habrían atacado vecinos. Todavía no hay ningún detenido. Solamente una persona que se entregó y que ni siquiera está siendo, digamos, procesada por feminicidio, sino por amenazas y otros daños. Ciertamente el tema del hijo con un autismo grave pues también nos hace reflexionar sobre lo que la sociedad no le está proporcionando a la gente trabajadora, cosa que dudo mucho que se vaya a corregir pronto por las condiciones que estamos viviendo. Pero, ¿hay algún antecedente? ¿Usted tiene conocimiento de que a una mujer la hayan atacado en una situación que no tenga que ver con un asunto de su círculo íntimo, que sean vecinos que estén enojados con ella? Sí, claro. O sea, en general cuando hablamos de feminicidio, un tipo es el feminicidio íntimo. Y todas las estadísticas que tienen que ver con la muerte violenta de las mujeres al interior de los hogares, pero eso es nada más un tipo. Entonces, cuando hablamos de un asesinato violento de una mujer, puede ocurrir en la vía pública, puede ser por un extraño, puede ser una cuestión de oportunidad que media, por ejemplo, una agresión sexual, etcétera. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos todos. No tiene que mediar una relación íntima o de familia para que esto se clasifique como feminicidio en el caso de Luz Raquel. Bueno, ahora quisiera escuchar las voces de nuestros invitados. Hago un planteamiento y evidentemente ustedes pueden derivar en las reflexiones que tengan o en los análisis que ya hayan hecho previamente. ¿Cuál es el diagnóstico? Porque me parece tan livianito el tema de decir hay descomposición social. He escuchado a gente que dice es que ya somos muchos en la ciudad. Y digo, bueno, caramba, ¿cómo vivirán en la India o en China? Desconozco cuál sea la situación de las relaciones allá, pero me parece que el tema tiene que tratarse desde una perspectiva más seria, más allá de que pues hay descomposición social, ¿no? Sí, a mí me parece, para no tomar mucho tiempo, me parece y se me hace muy delicado dos asuntos. El primero es
por un lado, la respuesta de las autoridades en términos de lugares muy comunes. Hay una descomposición social, no podemos con el problema, las policías están superadas, las fiscalías, etcétera. Eso me parece que queda muy pequeño frente al tamaño del problema que estamos viviendo, y no por el caso solamente de Luz, sino por los 10 feminicidios que al menos se cometen todos los días en todo el país. Y por otro lado, me llama mucho la atención la respuesta de la sociedad que pues parece que, aunque suene muy repetitivo, pues ya nos acostumbramos. Hay sí una indignación, se levanta la voz, pero 2, 3 días después, pues eso es superado por otros feminicidios más. Y yo ya lo he planteado aquí en otra ocasión, hablando del mismo tema, del feminicidio de Luz a la fecha, ¿cuántos se han cometido en el país? Según las estadísticas, al menos 10 por día. ¿Dónde están esas voces de indignación y de señalamiento ante este número de feminicidios que cotidianamente se cometen? Entonces, a mí me parece que seguimos dándole vueltas al asunto desde dos espacios que a mí me parece no terminan por abonar y ser lo suficientemente fuertes ante el problema. Tanto las declaraciones de los gobiernos como las declaraciones a veces bastante superficiales de una parte de la sociedad. Maestro Héctor Ruiz, sí, a lo mejor hay descomposición social, yo agregaría, pero ¿cómo lo corregimos? Si es que puede corregirse, o ¿a dónde nos dirigimos? Bueno, yo digo, ya el presidente y el gobernador dijeron sus puntos de vista, lo cual no comparto. Sí es un fenómeno multifactorial, pero no es un gran mensaje salir a decir, no es culpa mía, es culpa de la descomposición social, ¿no? Evidentemente las amenazas se cumplieron, las pintas decían, te vamos a quemar viva, y tal cual desgraciadamente la mataron, ¿no? Este asunto me hace recordar a aquella chica que también fue asesinada fuera de Casa Jalisco, quienes en ambos casos y otros más que no han sido tan mediáticos, hicieron lo que debían hacer, presentar sus denuncias correspondientes, solicitar apoyo a la autoridad, y cosa que no se cumplió. La autoridad no hizo su trabajo como debiera de ser, es decir, no les prestó la debida atención desde el punto de vista de atender la problemática, a aislarlas de sus atacantes, de quienes hayan sido. Todavía no sabemos exactamente quién mató a Luz, pero creo que algo estamos haciendo mal como política pública, como programa, y deberíamos de, no sé, trabajar en ello, porque no podemos seguir normalizando este tipo de asuntos y a la próxima semana otro. Y ¿cuántos programas no hemos tocado aquí el tema de feminicidios, de asesinatos, desapariciones? Algo no está bien en el país, ¿no? Y no le podemos echar la culpa solo a la descomposición social o al neoliberalismo, como dijo el presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que debemos de ser más serios, más profesionales, y si estamos en un puesto donde tomamos decisiones, tomar las decisiones adecuadas para que esto ya no se vuelva a repetir. Va a parecer que me inclino en la balanza, pero pues y luego cuando hay que ponernos serios, piden la canción de Chicoche. Bueno, ese es otro cantar. Maestro Viveros, ¿cuál es su diagnóstico, su análisis? A ver, trato de compartir lo que han dicho todos en la mesa. El problema es de carácter estructural. Compran una parte el tema de la descomposición social. Si bien es un lugar común, también nos lleva al final. En efecto es lugar común, pero dice Lalo, a los 3 días a todo el mundo se le olvida. Bueno, es parte de esa descomposición social que vivimos como origen y como fin. Y temas estructurales que bien nos puso la maestra Cintia en la mesa. El estructural, de pronto caí en cuenta una mujer sola, haciéndose cargo de un hijo en una condición especial, como la mayoría de las mujeres en este tipo de casos se enfrentan solas a la vida, sin un acompañamiento cercano de pareja o familiar, en el entorno familiar. Pero voy más allá. ¿Cómo lo resolvemos? Híjole, parece que la luz se encuentra muy lejos al final del túnel. Voy de lo micro a lo macro. Después del dantesco caso, yo no me imagino cómo alguien es capaz de pensar en ir a asesinar a alguien rociándola de un solvente para incendiarla. La verdad es que me parece fuera de toda proporción. Pero el tema, y seguramente tocaremos otros temas más al rato en el programa, el problema es el Estado. Esa concepción clásica del Estado que nos enseñaron desde la preparatoria. Hay gobierno
en los 2.471 municipios del país? Es una pregunta seria que tenemos que hacernos. ¿Hay soberanía en esos 2.471 territorios? Es otra cosa que también tenemos que preguntarnos. ¿Quién cobra impuestos en algunos de ellos, en algunos de esos municipios, en lugar de ser los órganos constitucionales? ¿Hay soberanía? Hablo de la soberanía no entendida como el Estado-nación para enfrentar a una invasión extranjera. ¿Hay soberanía de los poderes constituidos del Estado mexicano en partes del territorio? Pues es claro que no. Vamos a ver el tema que sucedió en Tlaquepaque hace algunas horas. Lo único que tenemos es territorio, Y ahí además no cumplimos con ninguna de las otras 3 características del Estado moderno. ¿Ya que voy? Decía Lalo, quedan pequeñas las autoridades municipales. Perdón. La estructura constitucional del 115 hace que las autoridades municipales sean chiquitas frente al gran número de retos que enfrentan el día de hoy. Y no estoy justificando a nadie. Por supuesto, una de las partes fundamentales de la Constitución del Estado moderno es brindarnos seguridad. Tuvimos que dejar de cargar una pistola para hacer justicia por nosotros mismos, para que un ente superior nos ofreciera esa seguridad en todos los sentidos. Y hoy no la tenemos. Y casos como el de Luz Raquel nos hacen voltear a ver qué nos está pasando, y en el que seguramente unos más, otros menos, hay una corresponsabilidad de todos. Evidentemente la primera es de la autoridad, eso es innegable. Pero el problema es que se nos empiezan a diluir, también lo he dicho aquí en más de una ocasión, ya le dimos vuelta a toda la boleta electoral, completita, de las izquierdas a las derechas a los centros, y los problemas subsisten. El problema serio del Estado mexicano es que ya le dimos toda la vuelta a la boleta electoral y los problemas no solamente no mejoran, empeoran. Nuestra próxima crisis es que se nos sigan incrementando, Raquel, de los 10 a 15 diarios o de los 100 a los 120 asesinatos diarios. Y cuando hablamos de desaparecidos y cuando hablamos de pasarse el alto, no camina el asunto. Entonces, la verdad es que el reto es mucho más grande que, en efecto, como dice Lalo, ir a los lugares comunes. No digamos que nos ponemos a discutir ahorita la perspectiva de género, que bien, si nos dice cuando la policía de Huejuquilla el Alto, o de alguno de los municipios del norte del estado renuncia porque el crimen organizado lo amedrenta, que si sigue siendo parte de las fuerzas de seguridad, pues seguramente será una víctima más de la estadística de desapariciones en nuestro estado, o en Chihuahua, o en Guerrero, o en Chiapas, o en Tamaulipas. Entonces, sí tenemos que ir mucho más a fondo. Y les preguntaría, porque también les había planteado que habláramos sobre los 6 homicidios que tuvieron lugar anoche en un centro de rehabilitación en Tlaquepaque, pero creo que es regresar sobre la misma vereda. En el caso de Luz Raquel Padilla y en cualquier otro caso, maestro Viveros me hizo recordar recientemente, la semana pasada, el presidente municipal de Mazamitla dice, bueno, pues es que ya me han renunciado 8 policías, y luego las autoridades empiezan a decir, no, ves que sí hemos reducido los índices de algunos delitos, la presidencia de la República también asegura que han reducido el número de homicidios. La pregunta que creo que se haría cualquiera en mi lugar y en el lugar de ustedes, ¿qué hacemos? A alguien hay que preguntarle, ¿por dónde podemos empezar a recomponer las cosas? Maestra Cintia Ramírez, ¿qué hacemos para las mujeres en particular? Porque las mujeres evidentemente son 2 veces víctimas. Sí, se requieren medidas específicas, ¿no? Debe poderse hacer algo. Exacto, porque hay necesidades específicas. A ver, yo quiero regresar un poco al concepto que cacha todo de la descomposición social como un intento de disculpa, ¿no? Que me parece que no es tal, porque si nos ponemos a ver qué quiere decir descomposición social, quiere decir que hay una serie de procesos locales que favorecen las conductas de índole antisocial y violenta entre la población. Entonces, más bien, debería de ser un término que es acusatorio de los propios gobiernos locales, estatales y nacionales. ¿Cuáles son esos procesos locales y de todos los niveles que están generando que, según los testigos, 4 o 5 personas ataquen a una mujer de esta manera en un parque, en esta zona residencial, etcétera, ¿no?
Entonces creo que tendríamos que primero tratar de diagnosticar mejor las causas. O sea, el problema es cuando estos términos se usan como si fueran a la ligera, pero en realidad pueden ser términos muy profundos, ¿no? Y no nos dedicamos a ver cuáles son las causas detrás de todo esto, y lo hemos hablado en otras ocasiones. Estamos plagados de violencias que son de índole estructural, de índole económico y político dentro de lo estructural, pero también de violencias culturales que derivan en estas violencias directas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que diagnosticar mejor. Y después de haber diagnosticado mejor, tenemos que hacer medidas específicas para grupos específicos que requieren atención distinta, porque su realidad social es diferente a las de otros grupos sociales, pero también tenemos que voltear a ver nuestro sistema de justicia. O sea, estamos en un momento en el que podemos hacer políticas públicas y voltear a ver esta cuestión a mediano y largo plazo, pero también hay cosas que se tienen que hacer en lo inmediato. Yo se los digo por experiencia propia, como mujer en esta ciudad. Hay un momento, y me tocó de manera personal, que alguien te dice, si te damos medidas de protección, pues las vas a tener, pero ¿sabes qué? En realidad es solo un papel, no te podemos cuidar. Esa es la realidad que hay que atender. O sea, que aunque vayamos y saquemos el papel después de cualquier trámite, en realidad no hay condiciones que existan para la protección y la prevención de este tipo de delitos. Entonces, los feminicidios no se detienen acá y no se detienen con la medida de protección. Se detienen revisando todas las violencias que ocurran antes, pero cuando ya está uno en un ciclo de violencia fuerte, ¿qué requerimos? Pues requerimos de policías que funcionen, de sistemas de procuración de justicia, no nada más que no te revictimicen, sino que sean capaces de entender que tus violencias son distintas a las que enfrentan otros grupos sociales. Pero vas a las instancias y todavía hay gente que no está preparada, etcétera, y que dicen, sí, pero es que asesinan más hombres que mujeres en México. Eso es cierto. Pero, o sea, los hombres asesinan hombres y también asesinan mujeres en este país. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos que llevar esto a la discusión, a las aulas, etcétera. Entonces, es buena la visión de política pública, pero necesitamos que voltear a ver nuestros sistemas de procuración, prevención de justicia y ser mucho más honestos a la hora de diagnosticar, ¿no? Me están pidiendo pausa. Evidentemente aquí no convidamos a un especialista en derecho, pero también he escuchado las opiniones de quienes son jurisconsultos. Bueno, el gravísimo problema que tenemos es la impunidad, ¿no? Desde pasarse el alto hasta asesinar a una mujer con alcohol y un cerillo. Hago la pausa rapidísimo, volvemos con nuestros invitados porque no es que el tema se haya terminado, pero hay otros asuntos que también les quiero plantear para que ellos nos ofrezcan, en atención a ustedes, sus argumentos y su análisis. Ya vuelvo. Ya estamos de regreso, nosotros decimos este lunes, que es 25 de julio, es la última semana del mes, así que vamos a aprovecharla pues con todo el esfuerzo posible para abordar los temas que son de interés para ustedes. Les pregunto abiertamente, porque les di solamente una oportunidad, digo, el tiempo apremia también, ¿queremos agregar algo sobre el tema? Con mucho gusto. A mí solo me gustaría decir que es evidente que el ejercicio de gobierno de los tres niveles está siendo superado por la realidad que estamos viviendo. Luego entonces, a mí me parece que el actor que debe de tomar riendas mucho más firmes para darle la vuelta a esta realidad tan violenta, de tanta corrupción y de tanta impunidad en la que estamos metidos ahorita, es la sociedad. A mí sí me parece que desde la sociedad, desde lo individual, podemos hacer mucho más de lo que podría o quisiera hacer cualquier gobierno de cualquier nivel. Cotidianamente escuchamos las quejas, los lamentos de cada uno de los miembros de la comunidad. Y cotidianamente los miembros de la comunidad construimos la corrupción y la impunidad, porque esa no se construye sola. Aquí, maestro Eduardo González, y bueno, también lo hago extensivo para ustedes, pensando en eso con detenimiento, me vienen a la mente rapidísimo las autodefensas en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, en Puebla. Me vienen a la mente, o a la memoria, mejor dicho, los casos de linchamiento en poblaciones, sobre todo poblanas, donde la gente Pero a mí tomó las cosas. A mí me parece, Jonás, que cuando se menciona lo que yo acabo de decir y luego se contrapone lo que indicas ahorita, creo que hay un salto enorme entre eso que tú indicas y el pasarse una luz en rojo.
Entonces yo creo que no hay, cuando se habla de que hay que hacer algo desde la sociedad, no es necesariamente pensando en No las organizarse autoridades, para ejercer sino la fuerza. desde conducirnos como debemos de conducirnos como miembros de la comunidad. Es un concepto que también yo manejo en el aula. Hay que decir, les digo a las y los alumnos, hay que cambiar nuestro microcosmos en aquel en el que podemos incidir. Hijo, no te pases el alto. Hija, esto es incorrecto, hay que tomar ciertas precauciones, hay que hacer las cosas de manera diferente, donde tenemos posibilidad de alcance, que es el entorno familiar y el entorno, nuestro segundo entorno con nuestras amistades o con nuestra familia extendida. Creo que va más en ese sentido en el que se expresa Eduardo. Y en efecto, si empezamos a cambiar el microcosmos, pues será expandiendo. Porque si se nos descompuso el país, no se nos descompuso de la noche a la mañana. Es un proceso de descomposición de al menos un cuarto de siglo en el que se nos fue descomponiendo en microcosmos, en espacios locales que se fueron acrecentando. Y la única manera de evitarlo, junto con un proceso educativo diferente, que es otra discusión muy amplia que podemos tener, es esa, ir cambiando en lunares, en espacios en los que podemos incidir nosotros en nuestra casi intimidad. Maestro Héctor Ruiz, sé que usted tiene una opinión. Déjeme meter cuña. El que no tranza no avanza. Es un conocimiento popular que lo hemos escuchado durante generaciones. Y dice una autoridad federal que estamos en un proceso de transformación. ¿Es cierto? ¿Alguno de los dos asuntos es verdad? Bueno, A propósito de cambiar el microcosmos. de que estamos transformando el país, lo estamos transformando, no sé si para bien o para mal, eso sí, pero de que se está transformando el país, lo está haciendo. Evidentemente los resultados, los indicadores, las estadísticas nos dicen que no vamos bien, por lo menos en términos de seguridad o de inseguridad, no estamos haciendo las cosas bien. Ya ponían mis compañeros un ejemplo de qué hacer desde la ciudadanía. Yo en otro de tus programas también mencionaba que necesitamos una policía nacional. Es imposible coordinarse 2.471 policías municipales, luego las estatales, luego las fiscalías. Necesitamos una corporación nacional que dejemos de echar o repartir culpas entre las autoridades, ¿no? Es decir, que el presidente municipal diga es que esto es del ámbito estatal y del estado le diga que es de ámbito federal. Tienen que coordinarse. Si entre ellos no se coordina, no nos va a ir nada bien, ¿no? Lo que le pasó a Luz fue en uno de los municipios que se supone tiene una de las mejores policías del estado, del país. ¿Qué podemos esperar en otro municipio, no sé, Mazamitla u otros lugares, donde tardan 6-7 horas en llegar las autoridades, ¿no? Entonces, creo que hay que poner atención en lo que está sucediendo en términos de corporaciones policíacas, ¿no? Las cosas no se salieron de control, como ya dijeron. ¿Algo más, maestra? Yo quiero agregar algo a este tema como del microcosmos. Estoy de acuerdo, pero hay varios niveles de cambio, ¿no? O sea, el microcosmos es como el nivel más identitario, más próximo de cambio, pero necesitamos movernos en otros niveles. Se necesitan cambios institucionales, normativos y simbólicos, que van junto con los cambios identitarios. O sea, de nada sirve decirle a las personas en el aula que la corrupción es esto, aquello y el otro, si en casa ven que el negocio familiar opera a partir de factureras. Entonces también hablar de cómo esta descomposición social no ocurre solo porque sí, como bien decía Vicente, pero ocurre porque en el fondo hay una lógica de negocio y de beneficio individual. Y hasta que no seamos capaces de reconocer que, como decía Lalo hace un momento, nos quejamos por un lado, pero hacemos otras cosas por otro, entonces creo que no vamos a avanzar. Entonces sí hay un cambio a nivel micro, a nivel identidad y en nuestro cosmos más pequeño, pero necesitamos entender que necesitamos también enseñarle a las personas a exigir cambios a nivel institucional, a nivel normativo y a nivel simbólico. Y lo simbólico tiene que ver con lo discursivo, con cómo hablamos de las mujeres, de los pueblos originarios, de las personas homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo hablamos de la riqueza y de la pobreza. Eso es altamente simbólico y eso va generando estas dinámicas de comportamiento antisocial. Bueno, si me permiten, insisto, como le decía a la audiencia, no es que el tema ya se haya agotado ni que lo hayamos resuelto, pero sí me gustaría que también nos hablen de un evento que desde mi perspectiva es muy importante: la elección del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre tantos asuntos, y además porque llegó junto con el fin de semana, parece que se diluyera.
tengo por experiencia la certeza de que el asunto se va a retomar y se va a volver a convertir en un tópico de confrontación política, por lo menos. El hecho es que en este momento ya el Congreso del Estado, con una mayoría muy clara de 33 votos, está integrado por 38, así que 5 diputados por alguna razón no estuvieron de acuerdo o ni estuvieron. 33 personas eligieron a Luz del Carmen Godínez González como la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No entro en más detalle para no contaminar. Me gustaría escuchar su punto de vista, si es que revisaron el procedimiento, ¿les parece correcto? ¿Vamos bien? ¿Me permite? Bueno, en primera instancia yo revisé los perfiles que se inscribieron, encontré perfiles muy interesantes. Por ejemplo, hubo 11 personas de ellos que tenían doctorado, 14 que tenían maestría y solo 4 que tenían licenciatura. No con esto de mérito la capacidad o lo que pueda hacer una persona solo con estudios de licenciatura. Simplemente digo que este es un organismo constitucional autónomo, un organismo técnico que requiere de conocimientos, así como de experiencia. Y los conocimientos hasta ahorita se demuestran a través de grados, títulos y en la experiencia que se adquiere, ¿no? Generalmente son más competentes las personas que han dedicado más años a estudiar. Es correcto. Sí. Bueno, la presidenta recién electa, Luz del Carmen, pues tiene experiencia en términos de haber participado en diferentes organismos, por ejemplo en el DIF en Guadalajara y en el DIF estatal. Sin embargo, creo que había otros perfiles mucho más interesantes, más capaces, por lo menos en el papel. Uno de los requisitos que se pusieron sobre la mesa para poder contender o aspirar era presentar un ensayo y otro era una entrevista, ¿no? Pues, noticia, el ensayo de la que fue electa es un plagio. Ahí se los paso. Para que analicen no solo el de ella, sino el de ellos. Fue retomado varias situaciones de internet y de otras páginas que no citó. ¿Usted ya lo analicé, tal cual. Entonces, nada más creo que los diputados no se tomaron la molestia de revisar desde el punto de vista académico los ensayos. Entonces, ojo, revísenlo. Yo ahí dejaría el tema. Pero sí creo que había otros perfiles mucho más interesantes y gente que a lo mejor no presentar este tipo de deficiencias. Les voy a dar la palabra, pero si me permiten, me robo unos segundos. Anotaba en un espacio de análisis que muy probablemente la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues tenga una desventaja, el desconocimiento de cómo funciona la comisión. Y había perfiles que ya son incluso hasta miembros de la comisión y tienen cargos pues ya preponderantes. Sin embargo, y con esto les doy la palabra, pues es el Congreso el que decide, porque sí hubo varios visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o que tienen algún otro cargo, pero ya una trayectoria de años dentro de la institución, que se anotaron y pidieron ser considerados y no los consideró el Poder Legislativo. ¿Qué opinión les merece eso, maestro? Pues a mí de todo el proceso me gustaría solo apuntar 2 asuntos. El primero es que cuando vemos la cantidad de requisitos que ahora ponen para un espacio como este y después salen electos, quien sea, en este caso Luz o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o donde sea, pues a mí siempre me queda la impresión que es como cuando estamos leyendo una novela y el personaje de la novela es metido en una caja y encadenado y mandado al fondo del océano y entonces el autor ya no sabe cómo sacarlo y de repente al día siguiente ya aparece fuera del mar y no nos dicen cómo. Entonces la cantidad de candados que ponen ahora pues a veces son hasta complicados para el mismo proceso y terminan eligiendo a alguien que por una razón o por otra no cumple con lo que les están pidiendo. Eso es por un lado. Por otro, lo que a mí más me preocupa no es a quién elijan, ni si tiene filias o acercamientos con grupos políticos, que a mí me parece que sería casi imposible tomar a alguien que no los tenga. Pues nos lo traemos de otro país, ¿verdad? Claro. Lo que a mí me preocupa más de todo es que violenten la ley. Y en ese sentido, pues la ley establece con mucha claridad que no puede ser electa alguien que en ese momento sea funcionaria de un gobierno. Y ella era funcionaria del gobierno municipal de Guadalajara. Entonces, ahí, si el ensayo es un plagio o no es un plagio, o si tiene el perfil o no tiene el perfil, de entrada no cumple con ese requisito. Sí. Habría que hacerla a un lado. Maestra. Yo nada más quiero recordar para qué se supone que son las ombudsperson. Sí, claro.
Que cosa que no es menor. Claro, y que es parte de la clave de por qué pasan estas cosas, ¿no? Una ombudsperson debe ser aquella personaje clave que a nivel estatal o nacional es la encargada de buscar evitar abusos y actos arbitrarios por parte de las instancias públicas contra la población. Entonces, en realidad es un puesto clave para prevenir y para garantizar que los derechos fundamentales de todas nosotras no sean vulnerados por la propia autoridad, ¿no? Entonces ahí pues empezamos a entender por qué hay tanto interés en meter mano para ver quién es el ombudsperson, porque justamente la idea es que no necesariamente cumpla con su razón de ser y que se vuelva parte de otros ejemplos, muchos que tenemos, de simulación, ¿no? De que hacemos como que tenemos comisiones de derechos humanos, hacemos como que tenemos institutos de transparencia, etcétera, ¿no? Y me permito agregar, maestra Cinti Ramírez, y supongo que estarán de acuerdo, al menos en la percepción de la gente, ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ganó un espacio como de, es mi último refugio. Muchas veces las personas ni siquiera están siendo violentadas en sus derechos por una autoridad, pero como se sienten violentadas en sus derechos, dicen, voy a derechos humanos. Es decir, ya ganó una categoría extra la comisión y me parece que puede perderse si no se conserva esa confianza que se ha construido. Maestro Viveros. A ver. Híjole. No, es que caigo en un asunto en el que, exceptuando los de la mesa, pocos dicen, la ley es clara, no haber ejercido cargo en la administración pública municipal, estatal o federal durante los últimos 2 años, que me parece una exageración, pero eso dice la ley. Pero entonces no hubiéramos podido tener presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los últimos 15 años. Perdón, Alfonso Hernández Barrón era servidor público. Carlos Hidalgo Riestra, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Y la ley no exceptúa, no dice que ser servidor público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos te exceptúa de ser servidor público. Dice servidor público. Lo que me causa curiosidad mediática es que pues pasó de noche en los procesos anteriores, ¿eh? A nadie le cayó en cuenta el tema, o a muy pocos, contadas excepciones. Y no digo nada en contra de mi querido amigo, a quien le mando un fuerte abrazo, Alfonso Hernández Barrón, que me parece una persona que con altibajos, pero hizo un buen papel al frente de la comisión. Bueno, por un lado. 2, el maestro Héctor no me dejará mentir, pues recurrámoslo. Es decir, actuemos. A ver, hubo 29 candidatos y candidatos, pues los otros 28 deberían sentirse aludidos. Así es, y ya estuvieran presentando sus recursos. Por favor. Bueno, no sabemos si ya lo hicieron. No lo sabemos. A esta noche no lo sabemos. Quizás ya lo Hay hicieron. tiempo perentorio, 30 días naturales, si no me equivoco, maestro Héctor, para presentarlo. Todavía estamos en ese proceso. Y qué bueno que alguna autoridad jurisdiccional nos diga por fin si sí o si no, porque esta norma se ha violentado en todos los casos anteriores, a contentillo, empezando por el tema. 2, yo coincido con Eduardo en el tema de cuotas y cuates, contra lo que tenemos que ir son contra los cuates. Las cuotas en Guadalajara y en Copenhague. Las mayorías parlamentarias así son. Las mayorías son para usarse. Así es, en todo el mundo, en el primero, en el segundo, en los países de transición. Esa parte no nos debe estar. Sino que quienes lleguen cumplan con un perfil determinado. Y pongo en contraparte, y tampoco trato de hablar mal de nadie, pero ha sido muy criticada la actuación de un perfil que llegó con alta expectativa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Alta expectativa. Pocas familias tan emblemáticas de vivir los excesos del Estado mexicano como los Ibarra de Piedra. Y también violó su nombramiento. Claro. Es cierto. Porque era militante de Morena. De Morena, así es. Tal cual. Estamos hablando de Rosario. Ibarra. Y la actuación al frente de la comisión en estos últimos 3 años, para mí ha dejado mucho que desear. Y cuando tenemos un perfil, que uno pudiera decir, ¿qué mejor perfil podemos tener para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Entonces, independientemente de cumplir con la norma y que tenemos que modificarla y de buscar los mejores perfiles, evitar los cuates, aunque las cuotas se queden, nos salen o garbanzos de libra o nos salen tiros de salva.
Tengo que hacer una pausa, permítanme, porque sí les quiero dejar un planteamiento para, bueno, tratar de cerrar el tema de derechos humanos. Hago este corte rapidísimo, volvemos con ustedes. Bien, ya estamos de regreso. Me acompañan, les recuerdo, esta noche Vicente Viveros, Cinti Ramírez, Eduardo González, Héctor Ruiz, todos ellos catedráticos, académicos, analistas de la realidad cotidiana. Sí me gustaría que alcancemos a abordar, aunque sea muy brevemente, el tema de este conflicto, si es que existe. Eduardo González seguramente ya tiene una opinión muy hecha desde que comenzó, el tema del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Pero antes de eso, les quiero preguntar, porque me parece un tema serio, ¿qué se puede esperar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Qué es lo que deben hacer? Digo, estábamos hablando de la violencia. Creo que como ciudadanos, si a algún lado podemos voltear, pues es a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como una guía, incluso diría yo, moral, un espacio donde salgan a la luz las dinámicas que deben acatar las autoridades y que debemos seguir como sociedad. Esa es una perspectiva muy personal. ¿Qué es lo que debe hacer la comisión? No sé cómo vayan a resolver el tema o si Luz del Carmen Godínez se quede 5 años y nos sorprenda con una gestión muy brillante o nos decepcione terriblemente. No sé qué vaya a pasar porque todavía hay muchas acciones posibles. Pero ¿qué debemos esperar de derechos humanos? Bueno, yo en lo particular te diría, como ya dije hace rato, son organismos técnicos, son organismos autónomos, donde la ciudadanía se empodera y es a través de estos organismos que es donde les da, oye a la ciudadanía y les da cabida a todas estas denuncias, demandas de lo que ocurre, ¿no? Entonces es necesario evitar que sean estos organismos cooptados o captados por el Estado, por el gobierno, por estas fuerzas políticas. Ya decía Vicente Viveros que es imposible evitar las cuotas, sí, pero poniendo personajes con perfiles idóneos, ¿no? Técnicos, ciudadanos. Hay ejemplos muy buenos, no sé, en México se puso orden en términos de una estabilidad en las elecciones hasta que se construyó el INE, perdón, el IFE, y ahora el INE, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ITEI o el INAI a nivel nacional nos da certeza de poder acceder a estos métodos. Entonces, no hay que dejar que se manche, como ya decías tú hace rato, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, ¿no? Hay que poner un perfil idóneo que cumpla el perfil y que haga su trabajo como debe ser, no como está sucediendo a nivel federal. Maestra Cinti Ramírez, su opinión, ¿qué agenda deben cumplir? ¿Qué deberíamos esperar? Pues que fuera una instancia que fuera punta de lanza en el señalamiento de los abusos de autoridad que son evidentes, que surgen de las diferentes ramas del gobierno, por ejemplo, en el Estado, pero también que cumpla un rol que es en realidad muy complejo, que tiene que ver con las demandas sociales tan graves que ya tiene el Estado, como el tema de desaparecidos, por ejemplo, y que están siendo abanderados estos temas desde la sociedad civil a partir de muchos distintos grupos, colectivos, asociaciones, etcétera, y que, aunque tienen un hilo conductor a partir del tema, requieren de una instancia que pueda fungir como mediadora. Pero eso es mucho más difícil de lo que se escucha. Quizás quienes nos ven creerían que todo el mundo está de acuerdo en lo que se debe hacer sobre X tema de violación de los derechos humanos, pero no es así. Entonces, una comisión que funcionara tendría que ser capaz de sentarse con todos estos grupos que han sido quejados por estas gravísimas violaciones a los derechos humanos para tratar de articular mejor las demandas frente a los gobiernos, etcétera. Eso sería como pues lo mínimo, ¿no? Indispensable. Vicente. Yo creo que hay que entrarle, bueno, claro que la expectativa tiene que ser como la que dice Cinti, pero creo que tenemos que aprovechar la oportunidad, siempre le trato de ver la ventana al tema, y tenemos que entrarle una reforma de fondo de nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tenemos que entrarle de fondo a los temas, no de las acciones directas, bueno, además de las acciones directas de servidores públicos en contra de ciudadanos o de individuos, tenemos que entrarle a las omisiones del Estado que provocan la violación de derechos humanos por parte de particulares, caso de desaparecidos. Claro. ¿Sí? Son omisiones de la estructura del Estado las que permiten que alguien desaparezca a otra persona con tal impunidad. Entonces es indirecto el tema. ¿Cómo le entramos? Eso no viene en la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, tenemos que entrarle eso, tal vez cambiar a hacerle una defensoría de oficio del pueblo, digo ahorita cosas al aire, pero sí tenemos que entrar en una reforma profunda que ponga a la comisión, en efecto, a la vanguardia a nivel nacional sobre las obligaciones que tienen. Y la otra,
yo sé que es un asunto muy de juristas, pero emitir recomendaciones es Las campanadas a misa a la media, a los 45 y a la hora. Tenemos, En su momento funcionó muy bien. funcionó, hoy ya no. Tenemos que idear un instrumento cuasi jurisdiccional, cosa que tienen los institutos, los órganos de transparencia, por ejemplo, para hacer que haya una mayor obligación de los servidores y de las instancias gubernamentales para atender las recomendaciones o el nombre que le vayamos a poner que emitan próximamente, en los próximos años, las comisiones de derechos humanos. Creo que es una buena vinculatorias. Sí, con ciertas reservas, porque es evidente que, regreso a la macro recomendación del Río Santiago, pues en efecto, es una recomendación pertinente, incumplible por una sola autoridad en un lapso corto de tiempo. O sea, tenemos que ir, por eso no es fácil dirimir cuál es la figura que tiene que emitir, porque es un asunto que tenemos que entrarle como para ayer. Maestro Eduardo González, me acaban de decir en producción que nos quedan escasos 4 minutos. Perdón, igual, si usted quiere abonarle al tema, adelante, pero sí me gustaría escuchar una reflexión sobre el tema TEMEC y esta acción que están ejerciendo los gobiernos canadiense y estadounidense, y luego la respuesta del presidente. Pónganme a Chicoche, mira cómo tiemblo. Híjole, después de haber ido de gira y visitar a Joe Biden en el Salón Oval, pues, ¿qué estamos haciendo? Bueno, creo que lo que va a terminar resolviéndose, o sea, si nosotros vemos la posición del gobierno federal y la posición del gobierno de Canadá y de Estados Unidos, pareciera que los tres países tienen razón. Si nosotros escuchamos las razones de cada uno de ellos, parece que tienen razón los tres. Si escuchamos al interior de nuestro país las voces que están en contra de lo que está haciendo la 4T, parece que tienen razón. Y cuando escuchamos a los de la 4T, pues parece que todo va en orden y que no va a haber ningún problema. Creo que al final la discusión no se va a resolver en términos técnicos ni jurídicos, sino en términos políticos. Y lo que estamos escuchando en Estados Unidos y en México tiene que ver justamente con eso. El mensaje no de Chicoche, el mensaje del fin de semana de López Obrador, me parece que es un mensaje hacia adentro de México que no tiene nada que ver con esta discusión y con un eventual enfrentamiento con Biden. Cuando dice los que en México están defendiendo a las empresas extranjeras en contra de la CFE y de Pemex, son unos vendepatrias. Yo creo que el mensaje es hacia México, es un mensaje más bien en términos electorales, políticos, que no tiene nada que ver con un asunto de un tratado de comercio que va a seguir funcionando más allá de Biden y más allá de Trudeau y de López Obrador. Yo creo que lo que hay que leer es una cuestión más de política interna en México y ni siquiera en Estados Unidos, porque habría que decir que en términos de poder interno, hoy por hoy, la presidencia de Joe Biden adentro de Estados Unidos tiene mucho menos fuerza que lo que puede tener la 4T adentro de México. 30 segundos para cerrar. Perdón. Yo le doy toda la razón a mi querido Eduardo, que además es conocedor y experto en el tema. Me quedo con el cargo de vendepatria mientras quien dirige la Comisión Federal de Electricidad sea quien dirige la Comisión Federal de Electricidad. Y que trae el tema de Caro Quintero encima. Maestra. Pues también decir que los tratados internacionales no necesariamente son superconstituciones que están atando de manos por completo a los países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene muchísimos tratados internacionales firmados, se da por sentado que hay 8 enmiendas constitucionales que no se pueden alterar por los tratados. Entonces, los tratados contienen sus propios mecanismos para dirimir las controversias. México ha llevado a Estados Unidos a dirimir controversias sobre el propio TEMEC, pero antes, ante la Organización Mundial de Comercio. No es raro en comercio internacional que los países hagan estos procesos de consulta y que digan, oye, yo no estoy de acuerdo, cambiaron estos términos. Maestro, por favor. Bueno, no comparto con la forma de Chicoche, de la falta de respeto a los otros gobiernos. Comparto la forma en que Canadá y Estados Unidos por algo lo están haciendo por las vías institucionales, como se previó en el tratado. Si México no está o quiere contestar, que lo haga a través de los canales institucionales, pero no faltando al respeto a los vecinos y máxime con los socios con los cuales firmamos un tratado importante en términos económicos para el país. No es cosa menor. Pues les agradezco mucho, Vicente Viveros, Cinti Ramírez, Eduardo González, maestro Héctor Ruiz, y sobre todo les agradezco a ustedes.
se van a quedar como su servidor con un sabor de faltó más, pero ¿qué les parece si nos vemos el próximo lunes? Hoy los dejamos, muy buenas noches.